Esa noche, el rancho entero estaba en silencio. No era el silencio tranquilo de siempre, ese silencio viejo y conocido que viene cuando el viento baja y los animales se acomodan para dormir. No, era otro tipo de silencio, uno que se siente en el pecho, que aprieta las costillas desde adentro, que hace que uno quiera hablar no más para escuchar su propia voz y confirmar que todavía está vivo. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes gruesas que no dejaban pasar ni una sola estrella. La luna había desaparecido desde temprano. El corredor del rancho, que de día era el lugar donde yo tomaba mi café y veía amanecer el campo, estaba esa noche oscuro como boca de lobo, con apenas la lucecita amarilla de la lámpara de la cocina colándose por la ventana. Yo estaba sentado en mi silla de madera, la misma silla en la que se sentó mi padre toda su vida, con los pies descalzos sobre el suelo de cemento frío. No podía dormir. Llevaba 3 noches sin dormir bien, y mi cuerpo ya empezaba a sentir ese peso extraño del cansancio que no se cura con cerrar los ojos. Fue entonces cuando lo vi. Diablo, mi perro negro de ojos amarillos, estaba parado al borde del corredor, con las 4 patas clavadas en el suelo como si fueran raíces, la cabeza baja, el lomo erizado, con cada pelo parado de punta como pequeñas agujas negras, la cola quieta, sin moverse, completamente tiesa, y estaba gruñendo, no hacia mí, no hacia el patio, no hacia ningún coyote que pudiera andar merodeando por las orillas de la milpa. Estaba gruñendo hacia la oscuridad del maizal, hacia ese punto específico entre los surcos donde la noche era más densa, más pesada, más negra. Yo miré hacia allá, entorné los ojos, enfoqué lo mejor que pude. No vi nada, pero diablo sí. Y lo que sea que estaba ahí afuera, en esa oscuridad donde yo no podía ver, había estado observándonos durante semanas, pacientemente, sin prisa, como algo que sabe que el tiempo no le corre igual que a nosotros. Esta es la historia de cómo mi perro me salvó la vida, de cómo un animal que muchos llaman de mala suerte por su color negro, fue el único ser en ese rancho que entendió lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Y de por qué, hasta el día de hoy, con los años que tengo encima y el pelo que ya se me está poniendo blanco, nunca vuelvo a salir al campo después de la medianoche. Nunca. CTA, bloque 1. Pero antes de continuar con esta historia, si eres nuevo en el canal, bienvenido a Cuentos del Rancho. Aquí narramos historias de rancheros, de sus perros y de todo lo que se esconde entre los surcos, los cerros y la oscuridad del campo mexicano. Historias que la gente de las ciudades no conoce, pero que en los ranchos se cuentan en voz baja, con la lumbre encendida y la puerta bien cerrada. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Y si conoces a alguien al que le gusten este tipo de relatos, comparte el video con él. Estas historias no son para escucharlas solo. Ahora sí, sigamos con lo que pasó aquella noche en el rancho La Esperanza. Introducción. Me llamo Aurelio Refugio. Pantoja Medina, para ser exactos. Aunque en el rancho todo el mundo me ha dicho siempre nomás Aurelio, o don Aurelio los que tienen respeto, o simplemente el Pantoja los que me conocen de toda la vida. Tengo 50 y tantos años. No voy a decir cuántos exactamente, porque mi esposa Carmen dice que eso no le importa a nadie, y a estas alturas yo ya le hago caso en casi todo. Tengo 3 hijos. El mayor, Rodrigo, que ya se fue a vivir a Guadalajara con su familia. La de en medio, Lucía,
que se casó con un muchacho del pueblo vecino y vive a 20 minutos de aquí. Y el chico, Ernesto, que se quedó conmigo en el rancho y que ya va aprendiendo el oficio. Toda la vida la he pasado en el mismo rancho donde nació mi padre y donde nació el padre de mi padre. El rancho La Esperanza está ubicado en las afueras de un pueblo pequeño del estado de Jalisco, rodeado de milpa, de potrero, de cerros secos y de ese silencio espeso que solo tienen los lugares donde la gente vive de la tierra. No tenemos mucho, nunca hemos tenido mucho, pero tampoco nos ha faltado lo que de verdad importa: la tierra debajo de los pies, el techo encima de la cabeza y la familia alrededor de la mesa. Mi padre decía que un hombre que tiene eso ya tiene todo, y yo he llegado a creer que tenía razón. Soy hombre de pocas palabras y muchas supersticiones. Mi madre, que era una mujer de una fe tan grande que a veces daba miedo, me enseñó desde chico a respetar lo que no se ve, a no reírme de lo que otros dicen que sintieron o vivieron, en poner sal en las esquinas cuando algo raro pasa en la casa, a nunca silbar de noche, a nunca señalar una estrella fugaz con el dedo. Mi padre, en cambio, era más terco y más descreído. Él me enseñó a desconfiar precisamente de lo que sí se ve, a preguntar siempre quién sale ganando cuando algo malo pasa, a no dar nada por casualidad en este mundo. Entre los dos me formaron, y cuando llegó lo que llegó al rancho ese octubre, tuve que echar mano de lo que me enseñaron los dos al mismo tiempo. Diablo llegó a mi vida cuando tenía apenas 3 meses de nacido, un cachorro todo negro, sin una sola mancha de otro color en todo el cuerpo, con esos ojos amarillos que desde el principio te miraban como si supieran algo que tú no sabías. Mi compadre Refugio me lo regaló una tarde de octubre, lloviendo, envuelto en una frazada vieja que olía a petate. Mi esposa Carmen no quería tenerlo en la casa. Decía que un perro completamente negro traía mala suerte al hogar, que así le había dicho su abuela, y que su abuela nunca se había equivocado en nada importante. Me costó 3 semanas convencerla. Al final, lo que me ayudó fue que Diablo, desde el primer día, decidió que Carmen era su persona favorita. La seguía a todas partes. Se acostaba junto a sus pies cuando ella cosía. La esperaba en la puerta cuando salía al pueblo. Y Carmen, que en el fondo tiene un corazón tan grande como el campo, terminó por rendirse. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de nosotros sabíamos en ese entonces, es que Diablo no traía la mala suerte. Él la detectaba. Y esa temporada de octubre, la mala suerte llegó al rancho con todo. Capítulo 1. El primer aviso. Todo comenzó un martes de octubre, a media mañana, bajo un sol amarillo que calentaba sin dar calor. Yo estaba en el potrero sur, remendando un tramo de cerca que el ganado había aflojado contra la tierra. Es un trabajo pesado y monótono. Clavar grapas, tensar alambre, revisar los postes, volver a empezar. Mi espalda lleva años reclamando ese tipo de trabajo, pero uno aprende a ignorar el dolor cuando no hay de otra. Diablo estaba conmigo, como siempre. Ese perro jamás me dejó trabajar solo. Desde cachorro había aprendido a quedarse cerca sin estorbar. A veces echado a la sombra de un árbol, a veces trotando entre las matas, olfateando el suelo, a veces nada más sentado a unos metros de mí, mirándome trabajar con esos ojos amarillos tan serios que parecían los ojos de una persona. Yo llevaba como 1 hora remendando esa cerca cuando Diablo se detuvo. No fue poco a poco, fue en seco, como si alguien le hubiera apagado el interruptor. Estaba trotando entre los pastizales y de repente se quedó completamente inmóvil,
con una pata levantada en el aire y la nariz apuntando hacia el norte. Giré la cabeza para ver qué había visto. El borde del maizal estaba a unos 100 metros. Las matas estaban quietas porque el viento había bajado. No había nada visible, ningún animal, ninguna persona. Solo la masa verde oscura de la milpa contra el cielo amarillo del mediodía. Diablo bajó la pata, bajó la cabeza y empezó a gruñir. No era el gruñido que hacía cuando veía un coyote merodeando por las orillas. Ese era un gruñido seco y urgente, con ladridos intercalados, lleno de energía. Tampoco era el gruñido de cuando algún extraño se acercaba al rancho. Ese era más agudo, más de alerta. Este gruñido era diferente, era profundo, lento, continuo. Salía desde el fondo del pecho de Diablo como un motor encendido, como algo que vibra por dentro sin terminar de salir. Y ese sonido, no sé por qué, me puso la piel chinita desde el primer segundo. Le silbé para que se calmara. No reaccionó. Le hablé. ¿Qué tienes, Diablo? ¿Qué ves? No reaccionó. Me acerqué a él y le puse la mano en el lomo. Sentí los pelos erizados bajo mi palma. Sentí cómo temblaba muy levemente, como si por dentro estuviera haciendo un esfuerzo enorme para no salir corriendo. Miré otra vez hacia el maizal. Nada. Diablo estuvo así 15 minutos. Yo me quedé a su lado todo ese tiempo, con el trabajo parado, mirando hacia donde él miraba. El sol siguió calentando. Las matas de maíz siguieron quietas. Los pájaros que había estado escuchando toda la mañana dejaron de cantar en algún momento y yo no me di cuenta exactamente cuándo. Al final Diablo exhaló un gruñido largo y se echó al suelo, pero no dejó de mirar hacia el maizal y no quiso moverse de ese lugar en toda la hora que me quedé yo terminando la cerca. Esa noche, en la cama, pensé en ese momento. No podía quitármelo de la cabeza. Mi madre siempre decía que cuando un perro ve algo que uno no puede ver, lo mejor es prestarle atención. Mi padre decía que los perros reaccionan a los olores y a los sonidos que nosotros no alcanzamos a percibir, y que eso no tiene nada de misterioso. Intenté quedarme con la explicación de mi padre, pero esa noche no pude dormir bien. Y en los sueños que tuve, el maizal estaba lleno de algo que se movía entre las matas sin hacer ruido. Capítulo 2. Lo que encontré en el maizal. Al día siguiente fui solo al maizal a revisar el riego de la tarde. Diablo se quedó en el rancho. Algo raro, porque ese perro normalmente me seguía a todas partes. Cuando me fui, él se quedó parado en la entrada del potrero, mirándome alejarme, sin moverse. Eso tampoco era normal en él. El maizal es grande, como 4 hectáreas de milpa bien cuidada, con los surcos derechos que tanto le gustaban a mi padre. Entré por la orilla norte y fui siguiendo el canal de riego para revisar las compuertas. Todo parecía normal. El agua corría bien. Las matas estaban derechas y con buen color. Llegué a la mitad del maizal y fue ahí donde los vi. En el suelo, entre 2 surcos, había 3 montones de sal gruesa, la sal de grano que se usa en salmuera. Pero no estaban tirados al azar. Estaban puestos con cuidado, formando un triángulo perfecto, como si alguien los hubiera medido. Cada montón tenía más o menos el mismo tamaño, del tamaño de un puño cerrado. En el centro exacto del triángulo, enterrada en la tierra húmeda hasta la mitad, había una botella de vidrio oscuro, del tipo que se usaba antes para guardar medicina, con el vidrio tan oscuro que era casi negro y no se podía ver bien lo que había adentro. Pero algo había, una forma oscura que se movía levemente cuando yo me agaché y moví la botella sin tocarla, solo inclinándome para ver mejor. Me quedé en cuclillas frente a eso durante un buen rato. Una parte de mí
Quería agarrar todo y tirarlo al canal. Otra parte, la parte que mi madre había educado con sus historias y sus rezos y sus costumbres, me decía que no tocara nada, que ciertas cosas, cuando uno las toca sin saber lo que está haciendo, pueden pegársele a uno de maneras que no se remedian fácil. Me levanté y me fui sin tocar nada. De regreso en el rancho le conté a Carmen. Ella escuchó en silencio, con las manos en el delantal, y cuando terminé de hablar se persignó 3 veces seguidas, despacito. «Aurelio», me dijo, «llama al padre Esteban hoy mismo». Pero yo soy terco. Eso es lo que siempre ha dicho Carmen, y tiene razón. Soy terco como mula vieja. Me convencí de que eso era alguna broma de los muchachos del ejido vecino, que a veces cuando toman se les ocurren pendejadas. O quizás era algo que la gente de ciudad llama satanismo de utilería, esas cosas que hacen los jóvenes para asustar a la gente del campo. No llamé al padre Esteban. Esa tarde, cuando regresé al maizal a cerrar las compuertas del riego, noté algo que antes no había visto. Alrededor del triángulo de sal en la tierra húmeda había marcas, como si alguien hubiera caminado en círculos alrededor de ese punto varias veces. Las pisadas eran grandes, de bota, y estaban orientadas siempre en el mismo sentido, hacia el lado izquierdo. Esa tarde Diablo no quiso entrar al maizal. Se quedó en la orilla, sentado, mirándome desde lejos. Eso debió haberme dicho algo. Capítulo 3. La sombra en el cerro. 3 noches después de haber encontrado la botella, Carmen me despertó. Eran las 2 de la mañana. Yo estaba en ese sueño pesado de las primeras horas, el más difícil de romper, cuando sentí su mano en mi hombro y escuché su voz en voz muy baja. «Aurelio, Diablo está ladrando». Me senté en la cama. Tardé unos segundos en ubicarme, en recordar dónde estaba y qué hora era. Afuera se escuchaba el ladrido de Diablo, sí, pero era un ladrido extraño. No era el ladrido urgente y repetitivo que hacía cuando algún animal se acercaba al rancho. Era un ladrido sostenido, profundo, casi como un aullido corto que se repetía una y otra vez con un ritmo regular. Me puse los guaraches y salí al corredor. La noche estaba completamente oscura, ni luna ni estrellas, solo ese negro espeso que tienen los cielos nublados del campo, sin luces de ciudad que lo suavicen. Diablo estaba en el extremo del patio, pegado a la barda de piedra. Tenía las 4 patas firmes en el suelo, el cuerpo completamente tenso, y ladraba sin parar hacia el cerro que queda detrás del rancho. Ese cerro seco y pedregoso, lleno de nopales y de huizaches, que siempre había sido nada más una loma sin ningún significado especial. Agarré la linterna grande que guardamos en el corredor y la encendí. Apunté el haz de luz hacia el cerro y entonces lo vi. Por un segundo, solo un segundo, no más. Pero lo suficiente para que se me grabara en la memoria como si fuera a fuego, una figura alta, más alta que una persona normal, parada entre los nopales a mitad del cerro, completamente inmóvil, sin moverse en lo absoluto, ni cuando el haz de la linterna la alcanzó. Parpadeé. Ya no estaba. Me quedé mirando ese punto durante 1 minuto entero, moviendo la linterna de un lado al otro, revisando entre los nopales, entre las piedras. Nada. El cerro estaba vacío. Le grité al aire: «¿Quién anda ahí?». Mi voz salió ronca por el sueño interrumpido y se perdió en la oscuridad sin respuesta. Diablo siguió ladrando. Me quedé en el corredor hasta las 4 de la mañana. Fui a la cocina por el café frío que había quedado de la tarde y me lo tomé de pie, sin quitarle la vista al cerro. Carmen se asomó 2 veces para preguntarme si estaba bien y las 2 veces le dije que sí, que era probablemente algún borracho que andaba perdido por el monte.
Ella no me creyó. La conozco demasiado bien, pero tampoco insistió. A las 4 de la mañana, Diablo se calmó por fin. Se echó en el patio con la cabeza apoyada en las patas delanteras, mirando todavía hacia el cerro, pero ya en silencio. Me fui a acostar. No dormí más. Me quedé con los ojos abiertos en el techo de mi cuarto, pensando en esa figura, alta, inmóvil, y esa sensación que había tenido en el segundo que la vi, que ella también me estaba mirando a mí. Capítulo 4. El vecino que no debería estar ahí. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer y fui al cerro. Quería ver las huellas mientras la tierra todavía estuviera húmeda del rocío de la noche. Subí por la vereda que nosotros mismos hemos hecho a fuerza de años de caminar por ahí, entre los nopales y las piedras sueltas, respirando ese olor a tierra seca y a pasto chamuscado que tiene el cerro. Las encontré, pisadas en el lodo de una hondonada donde se junta el agua de lluvia. Grandes, muy grandes, de una persona de pie larga o de alguien que cargaba algo pesado, porque estaban muy hundidas. Eran de bota de suela plana, sin ningún dibujo especial en la plantilla. Alguien había estado parado en ese punto, quieto, durante un tiempo. Las pisadas en ese lugar eran más profundas, más marcadas, como de alguien que estuvo ahí parado sin moverse. Las seguí. Me llevaron cerro abajo, por el otro lado, hacia el noroeste. Caminé durante 10 minutos, siguiendo esa huella entre piedras y matorrales, hasta que llegué a la orilla de la propiedad de don Macedonio. Don Macedonio Ríos Castellanos, mi vecino de toda la vida, un hombre de 70 años o más, delgado como un palo seco, con el bigote blanco y los ojos oscuros y vivos que te miran de frente sin parpadear. Había vivido solo en su rancho desde que su esposa doña Esperanza murió hace como 15 años. Sus hijos estaban todos en el norte, cruzados, y lo visitaban cuando podían, que era muy de vez en cuando. Don Meis y yo siempre nos llevamos bien. No somos de los que se visitan seguido ni de los que platican largo, pero hay un respeto entre vecinos que se forma cuando uno comparte una linde de tierra durante décadas. Yo le había echado la mano cuando se le descompuso la bomba del agua. Él me había prestado su remolque cuando el mío se rompió antes de la cosecha. Ese tipo de relación. Fui a tocarle la puerta. Tardó en abrir. Cuando abrió, me dio un susto. Estaba pálido, con ojeras muy marcadas, la ropa de trabajo sin doblar bien, como si se la hubiera puesto con prisa o como si no se la hubiera quitado en días. Los ojos hinchados de no dormir. Abrió la boca para saludarme y entonces se detuvo. Me miró de una forma extraña, como calculando algo. Y antes de que yo dijera nada, antes de que yo siquiera abriera la boca para explicar por qué había llegado a esa hora a tocarle la puerta, me preguntó en voz baja, ¿tú también los viste? Se me cerró la garganta. El sol de la mañana pegaba en el patio de don Mace y los gallos cantaban lejos y todo era completamente normal alrededor de nosotros. Pero esa pregunta, dicha así, con esa voz, me heló la sangre de una manera que nunca había sentido. ¿A quién es don Meis? Me jaló del brazo hacia adentro de su cocina. Cerró la puerta con llave, corrió la ventana y con las manos temblando me sirvió una taza de café negro que estaba tan amargo que casi no pude tomármelo. Y entonces me comenzó a contar algo que cambió todo lo que yo creía sobre lo que estaba pasando en estas tierras. Capítulo 5. La historia que don Macedonio nunca quiso contar. Don Macedonio empezó a hablar despacio, con esa forma que tienen los hombres viejos de contar las cosas importantes, eligiendo cada palabra, deteniéndose en los detalles que para ellos tienen peso, sin prisa. Me dijo que hacía 40 años,
Cuando él todavía era hombre joven y el rancho todavía lo trabajaba con su padre y sus hermanos, había llegado al pueblo un forastero, un hombre de fuera, de alguna ciudad grande del centro del país, que andaba diciendo que quería comprar tierras en la región para poner un negocio. Nadie supo bien de qué negocio se trataba. El forastero era reservado. Respondía con vaguedades cuando le preguntaban, pagaba bien su cuarto en el mesón del pueblo y nunca daba problemas. Pero algo en él ponía nervioso a la gente. Don Mace no supo explicarme qué exactamente. Solo dijo, esas cosas se sienten, Aurelio. Tú sabes. El forastero estuvo en el pueblo varias semanas. En ese tiempo subió al cerro muchas veces, solo, cargando cosas que metía en una mochila grande. Nadie supo qué. Nadie se atrevió a preguntarle directamente. Un día de agosto de ese año, el forastero no bajó del cerro. Lo buscaron. Subieron varios hombres del ejido a rastrear. Encontraron sus cosas en una hondonada cerca de la cima, la mochila abierta, ropa tirada, sus papeles esparcidos en el suelo. Pero al hombre no lo encontraron. Ni rastro de sangre, ni de lucha, ni de que se hubiera caído por algún barranco. Simplemente no estaba. En ese entonces, me dijo don Mace, enrollando el borde de su taza entre los dedos, el gobierno no investigaba mucho estas cosas. Era otra época. Un forastero que desaparece en el monte, le decían al accidente o al extravío y ya. Pero los viejos del pueblo, los que tenían memoria larga, sabían otra cosa. Sabían que ese forastero había intentado construir algo en ese cerro, algo que no debía construirse ahí. Una especie de estructura, una forma, marcas en la tierra que los hombres que subieron al cerro encontraron borrosas en el suelo de la hondonada. Nadie supo qué significaban. Nadie quiso saberlo. Hay lugares, me dijo don Mace mirándome fijo con esos ojos oscuros, que ya tienen dueño. Y ese dueño no es de este mundo. Y ese dueño no negocia. Me quedé callado. Afuera, los gallos habían dejado de cantar. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que está pasando ahora?, le pregunté. Don Mace dejó la taza en la mesa. Se limpió el bigote con el dorso de la mano. Que alguien lo está despertando de nuevo, Aurelio, me dijo. Alguien está abriendo una puerta que se cerró hace 40 años. Y tu rancho, La Esperanza, está exactamente en el camino entre ese cerro y el pueblo. Salí de la casa de don Mace con el sol ya alto y una sensación en el estómago que no era hambre. Caminé de regreso al rancho por el camino de tierra, entre los mezquites, sin pensar en nada en concreto, solo sintiendo ese peso. Cuando llegué a la entrada del rancho, Diablo estaba esperándome. Me lamió la mano, se pegó a mis piernas. Me acompañó hasta la cocina sin separarse un paso de mí, como si supiera exactamente de dónde venía y como si estuviera aliviado de que hubiera vuelto. Capítulo 6. Carmen vio algo. Yo podía aguantar el miedo solo. Eso siempre lo he podido. No es que sea valiente especialmente, sino que el campo le enseña a uno a no mostrar lo que siente porque no hay tiempo para eso. Hay trabajo que hacer siempre y el trabajo no espera al miedo. Pero lo que Carmen me contó esa semana me quitó el piso de abajo de los pies. Fue un miércoles por la tarde. Yo estaba en el taller arreglando el motor de la bomba de agua cuando Carmen entró. Cerró la puerta detrás de ella, cosa que ella nunca hace porque el taller huele a aceite y a gasolina y a ella ese olor le cae mal. Cuando vi que cerró la puerta, supe que lo que iba a decirme era algo que no quería que nadie más escuchara, aunque en ese momento no hubiera nadie más. Se sentó en el banco de madera que tengo junto a la pared y se estuvo un momento sin hablar,
con las manos entrelazadas en el regazo. «Aurelio», dijo por fin, «hay algo que no te había dicho». Me limpié las manos en el trapo y la miré. Me contó que 2 tardes seguidas, mientras yo andaba en el campo, había visto a un hombre parado al otro lado de la cerca del jardín. La cerca del jardín es la que da a la parte de atrás de la casa, donde Carmen tiene sus macetas y su albahaca y sus rosales. Una barda baja de piedra suelta que no mide ni 1 metro de alto. Un hombre con sombrero de palma, ropa de trabajo, pantalón oscuro y camisa de manta, que nada más estaba parado ahí, del otro lado de la barda, mirando hacia la casa, hacia Carmen. La primera vez, me dijo, pensé que era algún peón buscando trabajo. Ya sabes cómo llegan a veces, dan vuelta al rancho buscando a quién preguntarle. Así que siguió en lo suyo, esperando que el hombre dijera algo o que se moviera para ir al portón principal. Pero el hombre no se movió, no dijo nada, nada más la miraba. Carmen levantó la vista de sus macetas y lo vio. Cruzaron la mirada, y en ese momento, me dijo, sintió algo que no sabe cómo describir. No fue miedo exactamente, fue más como cuando uno mete la mano al agua y el agua está demasiado fría. Algo que le cerró el pecho y le subió por el cuello. El hombre seguía ahí, mirándola. Carmen entró a la casa y no salió al jardín en toda la tarde. Al día siguiente, a la misma hora, el hombre volvió a estar ahí. Esta vez Carmen sí salió. Salió decidida, con el delantal puesto, a preguntarle qué quería. Caminó por el jardín hacia la barda. Cuando le faltaban como 5 metros para llegar, el hombre desapareció. No caminó, Aurelio, me dijo con la voz muy quieta. No corrió, no se metió entre los matorrales. Nomás, ya no estaba, como si alguien lo hubiera borrado. Nos quedamos en silencio en el taller, la bomba de agua desarmada sobre la mesa entre nosotros. Le pregunté si podía describir bien la cara del hombre. Me dijo que no, que desde donde estaba parado y con el sombrero de ala ancha, la cara estaba en sombra. Solo veía la forma del cuerpo, la ropa, la postura. Pero Aurelio, añadió antes de levantarse del banco, tenía los pies juntos, los 2 pies juntos, derechos, como los muertos cuando los velan. Esa noche puse a Diablo a dormir adentro de la casa por primera vez y eché llave a todas las puertas. Capítulo 7. La noche. Que el ganado enloqueció. 8 días después de haber encontrado el triángulo de sal en el maizal, el ganado se volvió loco. Era poco después de las 11 de la noche. Yo ya estaba en cama, pero todavía despierto, como me había pasado todas las noches de esa semana, mirando el techo y pensando en todo lo que había pasado. Carmen dormía a mi lado con esa respiración tranquila que tiene cuando está profunda. Entonces escuché el ruido. Venía del establo. Un ruido que no se parece a ningún otro ruido del campo. El bramido del ganado cuando entra en pánico. No es un mugido normal, no es la queja de un animal con hambre o calor. Es algo más urgente, más desesperado, con un tono que en algún lugar muy primitivo del cerebro hace que a uno se le ponga la piel chinita. Y no era un animal, eran todos. Me levanté de un salto. Me puse los pantalones y las botas en 30 segundos. Agarré la linterna y el machete. Cuando salí al corredor, Diablo ya estaba despierto y me esperaba en la puerta tenso, con las orejas paradas. Corrimos juntos hacia el establo. Diablo llegó antes que yo, como siempre, y cuando llegué a la puerta estaba ladrando hacia el techo del establo. No hacia adentro, hacia arriba, hacia el techo. Abrí la puerta y encendí la luz. Lo que vi me dejó paralizado unos segundos. Las vacas,
Todas estaban amontonadas en la esquina del fondo, apretadas unas contra otras, empujándose, trepándose casi. Los ojos completamente en blanco, con solo el blanco visible, como cuando los animales tienen una epilepsia. Temblaban, todas al mismo tiempo, con ese temblor de músculo que viene del miedo más profundo. Algunas tenían rasguños en el lomo y en los costados, largos, paralelos, como los haría algo con garras. Pero los rasguños no estaban sangrando. Eran recientes, rosados, como si los hubieran hecho hace muy poco. Levanté la linterna hacia el techo. Nada. Las vigas de madera vieja, los mechones de heno colgando, las telarañas en las esquinas. Nada que no debería estar ahí. Pero el calor dentro del establo era insoportable. No el calor de los animales juntos, que también lo hay, sino otro calor, más seco, más extraño, como el que queda en un cuarto donde había una vela encendida y alguien la acaba de apagar. Como si algo hubiera estado ahí hace apenas unos segundos y se hubiera ido justo antes de que yo abriera la puerta. Diablo no entró al establo en toda la noche. Se quedó en la puerta, ladrando hacia el techo desde afuera durante más de una hora. Poco a poco, el ganado se fue calmando. Para las 2 de la mañana ya estaban echados, exhaustos, con esos ojos grandes y oscuros que los animales tienen cuando han tenido miedo de verdad. Revisé el techo desde afuera al día siguiente con una escalera. No había nada. No había huellas, no había marcas, no había nada roto ni aflojado. Solo esos rasguños en los lomos del ganado, que tardaron 2 semanas en desaparecer del todo. Capítulo 8. Lo que decía la botella. No pude seguir ignorando la botella del maizal. Llevaba más de una semana diciéndome que era una broma, que era cosa de muchachos, que no tenía importancia. Pero después de lo que le pasó al ganado, después de lo que Carmen me había contado sobre el hombre de la cerca, después de las noches sin dormir y de los ladridos de Diablo apuntando hacia el cerro, ya no podía seguir mintiéndome. Fui a buscar a don Macedonio. Lo encontré en su patio, remendando una silla. Le expliqué lo de la botella, lo que había encontrado en el maizal, el triángulo de sal. Lo escuchó sin interrumpirme, con la cara seria y sin cambiar de expresión. Cuando terminé, se levantó, fue a su cuarto y volvió con unos guantes de hule, los que se usan para lavar trastes. Se los puso despacio, uno por uno. «Vamos», dijo. Caminamos al maizal en silencio. Diablo nos siguió hasta la orilla y se detuvo ahí, igual que los días anteriores. Don Meis se agachó frente a la botella y la examinó sin tocarla durante 1 minuto largo. Iba murmurando algo en voz muy baja, algo que yo no alcancé a entender, con los labios apenas moviéndose. Luego la desenterró. Con los guantes puestos y con mucho cuidado, como si fuera algo frágil y peligroso al mismo tiempo. La sacó de la tierra, la limpió un poco con el guante y la puso bajo la luz del sol. Adentro de la botella había varias cosas. Un papel doblado varias veces, tan apretado que había tomado la forma del fondo de la botella. Tierra oscura, más oscura que la del maizal, casi negra, y lo que don Meis llamó uñas cortadas, aunque yo no quería mirar tan de cerca para confirmar. Don Meis palideció, y eso me asustó más que todo lo demás, porque en todos los años que llevaba de conocerlo, nunca lo había visto perder el color así. Me explicó, eligiendo las palabras con cuidado, que eso era lo que en estas tierras se llama un trabajo. Una petición hecha formalmente, con una intención específica y con el conocimiento de cómo hacerlo. No cualquiera sabe hacerlos.
Hay que aprender de alguien que sabe, hay que tener ciertos materiales, hay que hacer ciertas cosas en ciertos momentos. Esto no lo hizo un muchacho por hacer maldad, me dijo. Esto lo hizo alguien que sabe lo que está haciendo, alguien que aprendió. Le pregunté qué pedía el trabajo, qué era lo que alguien había pedido al hacer eso. Don Mace envolvió la botella en una tela que había sacado de su bolsa y la guardó cuidadosamente. Una apertura, me dijo, un camino, una puerta abierta para que algo pase de un lado al otro. Me miró. Alguien quería que algo cruzara por estas tierras, Aurelio. Y dejó eso como llave. Caminamos de regreso en silencio durante un rato. Luego le pregunté lo que más me pesaba en el pecho desde que habíamos llegado al maizal. ¿Quién haría esto, don Mas? ¿Quién tendría motivos para hacerlo aquí, en mi maizal? El viejo no respondió de inmediato. Siguió caminando. Las cigarras cantaban en los mezquites y el sol calentaba fuerte. Luego dijo, despacio, sin mirarme, alguien que te odia lo suficiente para llamar a algo que él mismo no puede controlar. Alguien que prefiere soltar a algo peligroso antes que seguir sin salirse con la suya. Esas palabras se me quedaron pegadas en la cabeza durante días. Capítulo 9. El nombre que nadie quiso decir. Fui al pueblo. No tenía un plan exacto, solo sabía que necesitaba información y que la información sobre cosas antiguas siempre está con la gente antigua. Los viejos del pueblo son como bibliotecas que nadie ha catalogado. Guardan todo, saben dónde está todo, pero hay que saber cómo preguntarles para que te lo cuenten. Pasé por la tienda de don Filiberto, que tiene 80 años y todavía lleva él mismo la caja. Tomé un refresco y empecé a platicar de cosas generales. El tiempo, la cosecha, cómo estaba el campo. Don Filiberto escuchó y respondió. Pero cuando yo fui acercando la conversación hacia el cerro, detrás de mi rancho, hacia los sucesos de hacía 40 años que me había contado don Macedonio, algo cambió en su cara. Se encerró. No fue brusco. Los viejos de campo nunca son bruscos, pero cambió el tema con esa habilidad suave que tiene la gente mayor para cerrar una puerta sin que uno se dé cuenta exactamente de cuándo la cerraron. Intenté con otras personas. El resultado fue parecido. Una cortesía que de repente se volvía evasiva, una conversación que de pronto encontraba otra dirección. Hasta que llegué a la casa de doña Petra. Doña Petra Abundia Ramos es la mujer más vieja del pueblo. 90 años o más. Nadie sabe exactamente cuántos porque ella no lo dice. Vive sola en una casa pequeña, al final de una calle de tierra, con un jardín lleno de plantas que nadie más siembra. Ruda, epazote, romero, una planta muy oscura en maceta que yo nunca había visto y cuyo nombre no me dijo. Yo a ella no la conocía bien, solo de vista, de saludarla cuando pasaba, pero algo me empujó hasta su puerta ese día. Toqué. Abrió casi de inmediato, como si me hubiera estado esperando. Me miró de arriba abajo, con esos ojos pequeños y brillantes que tienen las personas muy viejas, que todavía tienen todos sus sentidos. Pasa, Pantoja, me dijo, aunque no recordaba haberle dicho mi apellido. Adentro, su casa olía a copal y a café, y a algo más que no supe identificar. Me senté en la silla que me señaló. Ella se quedó de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. No le expliqué nada. Solo le dije que algo estaba pasando en mis tierras y que nadie en el pueblo quería hablar de ello. Doña Petra asintió despacio, me tomó la mano, la sostuvo entre las suyas que eran pequeñas y muy secas y muy frías a pesar del calor del día. Y me dijo un nombre en voz muy baja, tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. No voy a repetir ese nombre aquí.
No porque no me acuerde, que me acuerdo perfectamente, sino porque hay cosas que es mejor no decir en voz alta más veces de las necesarias. Lo que sí puedo decirles es que ese nombre estaba ligado a una familia del ejido vecino, una familia que llevaba años queriendo comprar mis tierras. Una familia con la que mi padre tuvo un pleito largo y amargo hace décadas. Un pleito sobre lindes y sobre aguas que nunca se resolvió de manera satisfactoria para ninguno de los dos lados y que quedó como una herida mal cerrada entre las dos familias. Y una familia que, según me dijo doña Petra con esa voz suave de quien cuenta cosas terribles sin alzar el tono, había perdido a su patriarca hacía apenas un mes. Un hombre viejo que antes de morir había jurado que mis tierras serían suyas, que lo que no había podido conseguir en vida lo conseguiría de otra manera. Los muertos con rencor, me dijo doña Petra, soltándome la mano, a veces encuentran la manera de cumplir sus promesas y a veces encuentran ayuda de gente que todavía está viva y que sigue queriendo lo mismo que ellos querían. Salí de su casa con el sol cayendo. El pueblo estaba en esa calma de fin de tarde, con los niños jugando en la calle y las señoras en las puertas de sus casas. Todo completamente normal. Y yo caminando entre todo eso con ese nombre en la cabeza y esa certeza fría en el pecho. Alguien había hecho esto a propósito. Alguien vivo, alguien que conozco, alguien que había pagado o pedido favores para que eso sucediera en mis tierras. Alguien que quería mi rancho y que no estaba dispuesto a seguir esperando. Capítulo 10. Diablo dejó de comer. La señal más aterradora de todo lo que pasó esa temporada no fue ninguna de las que ya les he contado. No fue la figura en el cerro. No fue el ganado enloquecido. No fue el hombre de los pies juntos parado junto a la cerca del jardín. Fue cuando Diablo dejó de comer. Pasó unos días después de mi visita al pueblo. Un lunes en la mañana puse su plato en el corredor como todos los días, con el mismo alimento de siempre, y Diablo se acercó, lo olió y se alejó sin comer. Pensé que quizás el calor le había quitado el apetito. Pasa con los perros en temporadas muy calurosas. Al día siguiente no comió tampoco, ni el agua tocó. Para el tercer día ya me estaba preocupando. Diablo había adelgazado visiblemente. Las costillas empezaban a marcarse bajo el pelaje negro. Los ojos, que normalmente eran brillantes y alertas, tenían una opacidad extraña, como un vidrio empañado, pero seguía alerta. Eso era lo que no encajaba. Un perro enfermo normalmente está decaído, tranquilo, busca un rincón para echarse y quedarse quieto. Diablo no. Diablo seguía caminando por el rancho, siguiendo sus rondas, parándose en los puntos donde se había parado antes. Solo que sin comer y sin beber, como si el cuerpo hubiera decidido funcionar sin combustible. Al cuarto día, llamé al veterinario del pueblo, el doctor Ramírez, que es un muchacho joven que estudió en Guadalajara y que atiende a los animales de varios ranchos de la región. Vino esa misma tarde. Revisó a Diablo durante media hora. Le tomó la temperatura, le revisó los ojos y la boca y el abdomen. Le sacó sangre para mandar al laboratorio. Diablo se dejó revisar sin protestar, cosa que tampoco era normal en él, porque con los extraños siempre era desconfiado. El doctor Ramírez se limpió las manos y me miró con esa expresión que tienen los médicos cuando no saben qué decir. El perro está sano, don Aurelio, me dijo. Físicamente no encuentro nada. Los valores de sangre van a confirmar, pero a la revisión no hay nada que explique que no esté comiendo. Hizo una pausa.
Pero el perro tiene miedo de algo. Eso sí lo puedo decir con seguridad. El nivel de estrés que tiene es muy elevado, como si estuviera en una situación de alerta constante. ¿De qué puede tener miedo?, le pregunté. El doctor Ramírez se encogió de hombros. Eso ya no es medicina, don Aurelio. Eso ya es otra cosa. Se fue. Yo me quedé en el corredor con Diablo a mis pies. Me agaché y lo abracé. Metí la cara en su cuello, en ese olor a tierra y a sol que tiene el pelaje de los perros de rancho. Sentí cómo estaba flaco, cómo los huesos se notaban más de lo que deberían. Sentí cómo temblaba muy suavemente, con ese temblor constante de quien lleva demasiado tiempo en guardia. ¿Qué ves, Diablo?, le pregunté en voz baja. Dime qué ves. Él me lamió la oreja. Y por primera vez en mi vida de ranchero, con más de 50 años encima, y todo lo que el campo le enseña a uno sobre la dureza y sobre aguantarse, se me aguaron los ojos. No por mí, por él, por ese perro negro que cargaba con algo que yo no podía ver y que lo estaba consumiendo desde adentro. Esa noche le puse el plato junto a mi silla en la cocina y me quedé sentado a su lado durante horas. No comió, pero tampoco me dejó solo ni un momento. Capítulo 11. La advertencia final. 2 días después, encontré algo colgado en la puerta principal del rancho. Lo descubrí de madrugada, cuando salí a revisar si Diablo había comido algo de lo que le había dejado en el corredor durante la noche. No había comido. Pero cuando encendí la luz del corredor y giré para entrar de nuevo, lo vi colgando del pestillo de la puerta. Era un bulto pequeño, del tamaño de un puño cerrado, envuelto en tela de manta, de esa tela cruda y sin teñir. Estaba amarrado con un hilo de ixtle, de esos hilos gruesos que se usan en el campo, y olía, un olor extraño, difícil de describir. Tierra mojada, algo vegetal que yo no reconocí, y por debajo de todo eso, algo más, algo que no era exactamente un olor, sino más bien una sensación que uno recibe por la nariz, pero que no termina en la nariz, sino que baja al pecho y lo aprieta. Diablo estaba parado a 2 metros de la puerta, mirando ese bulto. No ladraba, no gruñía, solo miraba, con las pupilas dilatadas y esa expresión que tienen los animales cuando reconocen algo que les es familiar, de maneras que nosotros no podemos entender. No lo toqué. Esperé a que amaneciera. Mandé a Carmen al pueblo con el pretexto de que necesitaba mandado. Luego fui a buscar a don Macedonio. Llegó en menos de media hora. Cuando vio el bulto en la puerta del rancho, se detuvo a 3 metros de distancia y se quedó mirándolo en silencio durante un buen rato. Luego me miró a mí. ¿Cuándo lo encontraste? Esta madrugada. ¿Tocaste algo? No. Asintió. Se acercó despacio. Lo examinó sin tocarlo, inclinándose, rodeándolo, como un hombre que examina una serpiente venenosa que todavía puede estar viva. Luego se enderezó y me dijo con voz calmada, la voz de alguien que está controlando mucho lo que siente para poder hablar con claridad. Esto es una advertencia, Aurelio. No a ti, para ti. Hay una diferencia. Una advertencia para ti significa que lo que anda merodeando por estas tierras ya sabe que saben que está aquí. Ya no está operando en silencio. Ya sabe que lo han visto. ¿Y eso es malo?, pregunté. Don Meis tardó un momento. Depende, dijo. Puede significar que se está retirando, o puede significar que ya no necesita ocultarse porque ya está listo. ¿Listo para qué?, me miró directamente. Con esos ojos oscuros y vivos que tenía, con toda la seriedad de sus 70 años de vivir en estas tierras y de saber lo que se sabe cuando uno lleva mucho tiempo atento a lo que el campo dice. Para entrar, me dijo, lo que han llamado
Ya está cerca, Aurelio. Esa botella fue la puerta. Lo que siguió después fue el camino. Esto, señaló el bulto sin tocarlo, es la señal de que esa noche va a intentar entrar. ¿Entrar a qué?, pregunté. Don Maíz se me quedó mirando un momento antes de responder. A alguien. Se fue a su rancho a traer lo que necesitaba. Mientras tanto, yo me quedé en el corredor mirando ese bulto pequeño y aparentemente inofensivo colgado del pestillo de mi puerta, con Diablo pegado a mis piernas y el sol de la mañana calentando el patio como si nada. CTA, bloque 2. Antes de contarles lo que pasó esa noche, ¿ustedes creen que los perros pueden ver lo que nosotros no podemos? ¿Han tenido alguna experiencia así con un animal? Un momento en que el perro o el gato reaccionaron a algo que ustedes no veían ni escuchaban. Déjenme su respuesta en los comentarios. Me gustaría mucho leerlos. Y si conocen alguna historia parecida de su rancho, de su pueblo, de algo que le pasó a un familiar, también me la pueden contar ahí abajo. Este canal existe porque hay muchas historias como esta que merecen ser escuchadas. Ahora sí, lo que pasó esa noche en el rancho La Esperanza. Capítulo 12. La noche que todo ocurrió. Don Macedonio regresó al rancho antes del mediodía con un costal de lona que cargó desde su rancho a pie, sin ayuda a pesar de sus años. Adentro del costal traía cosas que yo no pregunté exactamente qué eran. Manojos de hierbas atadas con hilo, algunas secas y otras todavía frescas. Una veladora negra, gruesa, que olía a algo que no era cera común. Un rosario de madera oscura, casi negra, que dijo había pertenecido a su abuela, una mujer del Bajío que había sabido muchas cosas que ya casi nadie sabe. Me dijo que esa noche se quedaba. No lo discutí, lo agradecí en silencio. Esa tarde hablé con Carmen. Le expliqué lo que Don May se había dicho sobre la advertencia, sobre lo que podría pasar esa noche. Carmen me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. Luego asintió y fue al cuarto de los santos a rezar durante 1 hora. Al caer la noche, metí a Carmen y a los nietos que estaban de visita al cuarto del fondo de la casa. Puse llave a esa puerta. Le dije a Carmen que no abriera por nada, que si escuchaba ruidos no saliera, que rezara y nada más. Ella me agarró la mano antes de que yo cerrara la puerta. «Cuídate», me dijo. «Aquí estamos nosotros dos y Diablo», le respondí. «Estamos bien». Y cerré la puerta con llave. Don Macedonio ya tenía todo preparado en la sala. Había puesto la veladora negra encendida en el centro de la mesa. Había repartido las hierbas en las 4 esquinas del cuarto. El rosario lo tenía en la mano derecha. Nos sentamos. Diablo se colocó entre los dos sin que nadie se lo dijera, como si supiera exactamente dónde debía estar. Eran las 9 de la noche. Afuera, el rancho estaba en silencio. No había viento. Los animales estaban callados. El cielo estaba completamente cubierto de nubes. Esperamos. A las 10, nada. A las 11, nada. Don Mace rezaba en voz muy baja, de manera continua, sin pausa. Yo tenía el machete sobre las piernas. No porque creyera que el machete iba a servir de algo, sino porque necesitaba tener algo en las manos. A la medianoche, Diablo se levantó. No fue un movimiento brusco, fue deliberado, lento, como el movimiento de alguien que sabe exactamente lo que está a punto de pasar. Se paró en las 4 patas, giró la cabeza hacia la puerta principal y se quedó inmóvil. No ladró, no gruñó, solo miró la puerta con esa atención total que los perros tienen cuando todo su ser está concentrado en un solo punto. Don Macedonio dejó de rezar. Los dos miramos la puerta.
Y entonces escuchamos los pasos. Venían del corredor, lentos, muy lentos, con un ritmo regular que no era exactamente el ritmo de una persona caminando normal, demasiado espaciado, demasiado pesado para la hora y el silencio. El sonido de algo que tiene mucho peso o que camina de una manera diferente a como camina la gente viva. Se acercaron, recorrieron el corredor de un extremo al otro, lentamente, y se detuvieron frente a la puerta principal. El silencio que vino después fue el silencio más denso que he escuchado en mi vida. Don Macedonio empezó a rezar de nuevo. Esta vez sí se le escuchaban las palabras. Yo apreté el machete. Diablo no se movió. Capítulo 13. Lo que Diablo hizo. Entonces pasó algo que no voy a olvidar mientras tenga vida. Diablo empezó a caminar hacia la puerta, solo, sin que nadie lo mandara, sin que nadie le dijera nada, con esa calma deliberada que había tenido desde que se levantó, como si supiera con exactitud qué estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Don Macedonio me agarró el brazo cuando intenté moverme para seguirlo. Me retuvo con una fuerza sorprendente para un hombre de su edad y me dijo sin alzar la voz: «Déjalo». Diablo llegó hasta la puerta. Se sentó frente a ella, recto, con la espalda recta y las patas delanteras firmes, como cuando los perros se sientan en posición formal, la cola quieta, la cabeza levantada hacia el nivel de la manija, y entonces aulló. No fue un ladrido, no fue el gruñido de los días anteriores, fue un aullido, largo, sostenido, profundo, que salió de Diablo con una intensidad que no parecía posible en un perro que llevaba días sin comer y sin dormir bien. Un sonido que llenó la sala, que llenó la casa, que pasó por las paredes de adobe como si no hubiera paredes. Un sonido que no era de miedo, era una declaración, era un límite. El aullido duró quizás 10 segundos, quizás más. El tiempo se comporta de manera extraña en esos momentos. Cuando terminó, Diablo cerró la boca. Y afuera, del otro lado de la puerta, hubo un silencio. Luego escuchamos algo, no pasos, algo diferente, como una fricción, como algo que se arrastra muy levemente sobre el suelo del corredor, pero alejándose, haciéndose más tenue, más distante, hasta que desapareció. Don Macedonio dejó de rezar por primera vez en horas. Abrió los ojos, que había tenido cerrados durante el rezo. Nos miramos. Ninguno de los dos dijo nada durante un momento. Diablo se giró desde la puerta. Caminó de regreso hacia donde estábamos, se colocó entre los dos como antes y se acostó en el suelo. Apoyó la cabeza en las patas delanteras, cerró los ojos, como si el asunto hubiera terminado, como si hubiera hecho lo que había venido a hacer y ahora por fin pudiera descansar. Don Macedonio extendió la mano y le puso la palma sobre el lomo a Diablo durante un momento. «Buen perro», dijo en voz muy baja. Yo no pude decir nada. Tenía la garganta cerrada de una manera que no supe si era miedo o alivio, o las dos cosas juntas. Afuera, poco a poco, los grillos volvieron a sonar. La veladora negra en el centro de la mesa seguía encendida, sin moverse, con la llama completamente quieta. Don Macedonio y yo nos quedamos en la sala hasta que amaneció. Ninguno de los dos durmió, pero tampoco volvimos a escuchar nada más afuera. Capítulo 14. La mañana siguiente. Cuando el sol empezó a entrar por las ventanas, me levanté y fui al corredor. Abrí la puerta principal con cuidado, aunque ya no sentía ningún peligro. Esa sensación de peso en el ambiente, esa densidad del aire que había estado presente durante semanas, había desaparecido. El corredor olía a tierra húmeda de madrugada y a los primeros rayos del sol calentando el piso de cemento. Olía a rancho, olía a lo de siempre.
Miré el suelo. Frente a la puerta, en el lodo que el rocío de la noche había dejado en el borde del corredor, había una marca profunda, como la que dejaría algo muy pesado parado sobre un punto durante mucho tiempo. No era una pisada con forma reconocible, era simplemente una presión en la tierra, un hundimiento, como si algo que tenía mucho peso hubiera estado parado ahí, quieto, durante todo el tiempo que duró la espera. A 2 metros de esa marca, exactamente a 2 metros, había una línea. No una línea dibujada, una línea que se notaba en el suelo por el contraste. De un lado, la tierra del corredor estaba húmeda y oscura del rocío de la madrugada. Del otro lado, la tierra estaba seca, como si algo hubiera creado una frontera invisible en ese punto que el rocío mismo respetó, como si algo hubiera llegado hasta ahí y no hubiera podido seguir. Don Macedonio salió detrás de mí y vio lo mismo que yo. Estuvo un momento en silencio mirando la marca y la línea. «Funcionó», dijo simplemente. Me explicó esa mañana, tomando el café en la cocina, lo que él entendía de lo que había pasado. Hay tradiciones en el campo mexicano, antiguas, que vienen de mucho antes de la conquista y que se mezclan con lo que llegó después, sin terminar de ser ninguna de las dos cosas completamente. Tradiciones que tienen que ver con los animales, con su capacidad de percibir cosas que los humanos no perciben, con el lugar que ocupan entre el mundo visible y el que no se ve. En esas tradiciones, un perro negro tiene un significado especial, no de mala suerte como muchos creen, de protección, de frontera, de guarda entre lo de este lado y lo que intenta cruzar. Tu perro no es solo tu perro, me dijo don Mase, mirando a Diablo que dormía en el rincón de la cocina. Nunca lo fue. Algunos animales nacen con eso. No todos los perros negros, no cualquiera, pero algunos sí. Y cuando uno de esos llega a tu vida, Aurelio, es porque lo necesitas. Aunque tú no lo sepas todavía. Esa mañana, cuando Carmen abrió la puerta del cuarto del fondo con los nietos detrás, Diablo se despertó al escuchar los pasos. Se levantó. Fue directo al plato de comida que yo le había puesto la noche anterior, el mismo plato que había ignorado durante días, y comió. Comió todo, bebió agua. Levantó la cabeza y me miró con esos ojos amarillos que de siempre me habían parecido demasiado inteligentes para ser los ojos de un perro. Yo estaba parado en la entrada de la cocina con el café en la mano, mirándolo. Se me aguaron los ojos ahí mismo. No me importó. Fui hacia él. Me arrodillé en el piso de la cocina y lo abracé con fuerza, con todo el alivio y toda la gratitud que caben en un hombre que acaba de entender lo que tenía en casa sin haberlo sabido en todos esos años. Diablo me lamió la cara. Carmen, desde la puerta, dijo en voz baja: «Este perro siempre me cayó bien». Y por primera vez en semanas me reí. Limax, 2 semanas después de esa noche, supimos por alguien del pueblo que la familia del ejido vecino había tenido una reunión entre ellos. El hijo mayor, el que desde la muerte del patriarca había seguido insistiendo con el asunto de las tierras, había llamado a sus hermanos y les había dicho que abandonaban el pleito, que la esperanza seguía siendo de los Pantoja y que así se iba a quedar, que no había más que hablar. Nadie supo bien por qué, o si lo supieron, no lo dijeron. Nunca nadie explicó lo que pasó esa noche en el corredor del rancho. Nunca nadie confirmó quién había puesto la botella en el maizal ni el bulto en la puerta. Algunas cosas en el campo se quedan sin explicación oficial. Y quizás es mejor así. Don Macedonio sigue siendo mi vecino. Nos vemos seguido, tomamos café. Hablamos poco y nos entendemos mucho. Ese es el tipo de amistad que se forma cuando 2 personas
comparten algo que no se puede contar fácilmente. El maizal dio buena cosecha ese año, la mejor en mucho tiempo. El ganado está sano. El rancho La Esperanza sigue en pie, como siempre ha estado. Y Diablo sigue aquí. Duerme adentro de la casa, en su cobija en la esquina de la cocina. Carmen le hace de comer aparte, con caldo de pollo, porque dice que se lo ganó. Nadie en la casa dice que un perro negro trae mala suerte. Yo nunca más salí al campo después de la medianoche. No porque tenga miedo exactamente, sino porque aprendí lo que aprendí. Que hay horarios que no son nuestros, que hay partes del mundo que funcionan con reglas diferentes a las del día, y que la humildad de reconocer eso no es debilidad, es inteligencia. Hay cosas que el ojo humano no puede ver. Hay presencias que no entienden de escrituras de propiedad, ni de cercas de alambre, ni de títulos de ejido. Hay fuerzas antiguas que duermen en ciertos lugares y que se despiertan cuando alguien por ambición o por rencor les da un empujón. Pero un perro negro, con los ojos amarillos, sentado con la espalda recta frente a una puerta cerrada en la oscuridad de la medianoche. Eso sí entienden y respetan. Fin. Cuentos del rancho. Historias que el campo nunca olvidó.